este nuevo módulo que comenzamos aquí, cronológicamente se ubica inmediatamente posterior a la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815. Sobre este evento, recordarás que se trata de la derrota de Napoleón ante la Séptima Coalición, que incluía a poderes europeos como Rusia, Austria, Prusia y Gran Bretaña. Con esta batalla se dio fin a los 100 días de Napoleón, que es el periodo en el cual el general francés había intentado recuperar su poder. Tras Waterloo, Napoleón es deportado a Santa Helena y Luis XVIII es restaurado nuevamente en el trono francés. Ya con Bonaparte derrotado y la Francia revolucionaria reducida, los vencedores de la Séptima Coalición se propusieron el objetivo de poner orden en la Europa post-napoleónica. Ahora vuelve a recordar los integrantes destacados de la Séptima Coalición. Seguramente ha quedado en tu memoria que países como Austria, Prusia y Rusia formaban parte de esta coalición. ¿Qué te parece que tienen en común estas potencias europeas? ¿Que son democracias? No, todo lo contrario. Estos tres poderes europeos se organizan en base a monarquías absolutistas. Piensa, por ejemplo, en el caso del Imperio ruso con el zar Alejandro I en la cúspide del orden social y político. Entonces, ¿cuál te parece que haya sido la intención de estos tres poderes con respecto al orden europeo post-napoleónico? Contener la expansión del liberalismo que había iniciado Napoleón y hacer una defensa de la monarquía de corte divino y absoluto, o al contrario, reforzar los principios liberales revolucionarios que los ejércitos napoleónicos habían llevado a varios rincones de Europa. Exactamente, la primera opción era la que se encontraba en los planes de estos poderes vencedores. Más aún, la defensa de los principios monárquicos fue uno de los objetivos del Congreso de Viena. ¿Qué es esto del Congreso de Viena? Fue la gran cumbre diplomática que, de septiembre 1814 a junio 1815, reunió a los poderes vencedores de Napoleón. La gran meta de esta cumbre era el acordar el orden en Europa luego de Napoleón. En este gran congreso no solo se definieron fronteras, territorios y navegación de ríos, sino que también se acordaron principios que guiarían el actuar de los poderes europeos. Uno de estos principios ya lo mencionamos, que es el de legitimidad monárquica. Otro de estos principios tenía que ver con el mantenimiento del equilibrio de poder en Europa. Los participantes del Congreso de Viena acordaron evitar que en Europa surgiese otro poder, como la Francia napoleónica, que pudiese lograr la hegemonía continental. Este interés sobre el mantenimiento del equilibrio de poder en Europa nos llama la atención sobre el hecho de que si bien existía una afinidad ideológica entre Prusia, Rusia y Austria, la relación entre los tres países no estaba exenta de tensiones y la posibilidad de conflicto. Por ejemplo, tanto el Imperio ruso como el Imperio austríaco chocaban en su interés por extenderse hacia la región de los Balcanes. Por otro lado, el Imperio austríaco y el Reino de Prusia chocaban por quién sería el poder que ejerciese influencia en el espacio germano. Austria había sido el poder tradicional en aquella región, pero ahora allí aparecía el Reino de Prusia como una potencia emergente. Así, pensando no tanto en destruir al rival, sino de mantenerlo al margen, es que se consolida el equilibrio de poder como una guía de conducta. Más arriba, te acordarás que mencionamos que Gran Bretaña formaba parte de la Séptima Coalición contra Napoleón y también participó en el Congreso de Viena. Hacia 1815, Gran Bretaña ya era una monarquía liberal y constitucional, cuya economía se sentaba en una rápida industrialización. Es decir, Londres no compartía la vocación absolutista del resto de participantes del Congreso de Viena. Entonces, ¿por qué Gran Bretaña se acerca a los demás vencedores? Tal acercamiento no tenía que ver con la defensa del principio monárquico absoluto, sino con la promoción del equilibrio de poder en Europa continental. Entonces, podemos decir que el acercamiento británico no es de raíz ideológico, sino que responde a un sentido pragmático.
No obstante, a medida que transcurren los años, la diferencia ideológica con el resto de los vencedores tendrá un impacto en el compromiso británico hacia la alianza con esos otros poderes absolutos de Europa. Volviendo a algo que mencionamos más arriba, la defensa del principio monárquico era algo que los poderes europeos querían imponer. Sin embargo, esto se encontró con una realidad económica y social opuesta. La burguesía continuaba su expansión en Europa y no era partidaria a volver al antiguo régimen en Europa. Esto será punto de varias tensiones, las cuales abordaremos a continuación. Imagina que eres miembro de la burguesía germana. Es decir, formas parte de una clase social que está logrando prosperar gracias a la vinculación con actividades económicas dinámicas como la industria y el comercio. También formas parte de una clase social que también está ganando protagonismo social, dominando movimientos culturales como el romanticismo. Además, como resultado de la ocupación francesa, la burguesía alemana ha crecido en su sentimiento nacional y penetración liberal. Ahora, teniendo esto como contexto, ¿cómo crees que reaccionarías siendo miembro de la burguesía germana ante la restauración decidida en el Congreso de Viena de 1815? Para responder, también ten en cuenta que esa restauración decidida en Viena en 1815 no solo sofocaba las aspiraciones liberales de los burgueses alemanes, sino que también dejaba la puerta abierta para la injerencia externa del Imperio austrohúngaro sobre el espacio germánico. Como podrás imaginar, el proyecto monárquico antiliberal promovido por las potencias en el Congreso de Viena fue resistido por parte considerable de los burgueses germanos. Lo mismo ocurrió en otras geografías de Europa. De lo que estamos hablando aquí es de las olas de revoluciones que Europa conoció en las décadas de 1820, 1830 y 1848. Como mencionamos en el anterior fragmento, el proyecto de restauración monárquica antiliberal que los poderes absolutos de Viena intentaban establecer chocaba con una realidad socioeconómica en transformación. En la sociedad europea del siglo XIX, la burguesía era la clase social en ascenso. Era la protagonista principal en el ámbito social y económico, y en el marco de la restauración monárquica, la burguesía luchará para ganar protagonismo político. La primera instancia de lucha se abrirá justamente en el espacio germano. Allí los burgueses de la Confederación Germánica presionarán para la conformación de regímenes liberales constitucionales. Así comenzará la oleada de revoluciones de la década de 1820. A pesar del impulso iniciado por los burgueses germanos, esta revolución fue rápidamente sofocada y controlada por el Imperio austrohúngaro, quien aún mantenía control o influencia sobre el espacio germano. Algo similar ocurrió con el resto de los movimientos revolucionarios en Europa. En España, los liberales fueron reprimidos con una intervención de Francia sobre el territorio ibérico. Aquí recordemos que Francia era gobernada por Luis XVIII, representante y partidario de la restauración del antiguo régimen. El movimiento revolucionario que inicia en 1820 y que sí tiene éxito es el movimiento de independencia de Grecia. ¿Independencia de quién? Del Imperio Otomano, que era el poder que tradicionalmente había ejercido dominio sobre la región de los Balcanes. Pero en el siglo XIX, este imperio se encuentra en decadencia y a su vez, en los territorios de los Balcanes comienzan a tomar fuerza los movimientos nacionalistas y liberales. Hacia 1830, cuando se produce otra oleada de revoluciones burguesas en Europa, tendrá lugar otro movimiento de independencia que también resulta exitoso. Es el movimiento de independencia de Bélgica. En el Congreso de Viena de 1815 se había decidido unir Bélgica al Reino Unido de los Países Bajos. Hacia 1830 se harán cada vez más notables las diferencias entre Bélgica y Países Bajos. Así es que, bajo dirección de los burgueses del país, se proclama la independencia belga,
Se conforma un gobierno provisional y una asamblea constituyente. Francia, ahora gobernada por Felipe de Orleans, y Gran Bretaña van a ser los principales poderes europeos que van a apoyar la independencia de Bélgica. Esto era en pos de mantener el equilibrio de poder en Europa. De esta forma, se evitaba que Bélgica se convirtiese en un territorio que incitara la lucha de conquista entre los países europeos. Además de apoyar la independencia de Bélgica, Francia y Gran Bretaña apoyaron la candidatura de Leopoldo I como rey de la Bélgica independiente. Recién mencionamos un personaje llamado Felipe de Orleans. Él también tiene relación con los movimientos burgueses de 1830. Para comprender esto, debes recordar que tras la derrota de Napoleón en 1815, Francia experimentó la restauración borbónica. Luis XVIII y Carlos X fueron los reyes que gobernaron Francia en este periodo. Carlos X particularmente llevó adelante una política conservadora marcadamente antiliberal. Durante el gobierno de Carlos X y hacia julio de 1830, la sanción de leyes y medidas antiliberales y la selección de un gabinete ultraconservador inflamó los ánimos de los liberales franceses, en especial de los liberales parisinos. Se produce un levantamiento y como resultado cae la monarquía absoluta de los Borbones a favor de la monarquía constitucional de Felipe de Orleans. Esta monarquía constitucional se mantendrá hasta 1848, cuando en París se produce un nuevo levantamiento, esta vez con un marcado carácter popular que da fin al régimen de Felipe de Orleans. Con la caída de la monarquía constitucional, en Francia se abre el capítulo de la Segunda República, la cual se mantiene hasta la proclamación del Segundo Imperio francés en 1852. Volviendo a los eventos de 1848, además de Francia, también se producirán otros focos revolucionarios. Si bien no tendrán el mismo éxito que el caso francés, en el caso del Imperio Austrohúngaro tenemos que las revoluciones de 1848 fueron el motivo de la dimisión de Metternich. Intenta proyectarte en el rol de un obrero industrial en la Gran Bretaña del siglo XIX. Para esto, debes tener en cuenta que por aquel entonces las jornadas laborales eran extensas. Trabajarías en promedio entre unas 60 y 70 horas a la semana. Además, trabajarías en fábricas no pensadas para lograr los mejores niveles de salubridad y seguridad para los empleados. Por eso, verías que los accidentes laborales son comunes en tu lugar de trabajo. También serías testigo de cómo aquellos compañeros de trabajo que sufren algún tipo de accidente inhabilitante quedan desamparados, pues no existen las aseguradoras de riesgos del trabajo. Ahora, una vez que termina tu agotadora jornada laboral, regresas a tu casa. Como has emigrado desde el campo a la ciudad para trabajar en la fábrica y tu salario apenas te alcanza para subsistir, no podés costearte una amplia casa. Todo lo contrario, te debes conformar en solo tener una cama en una residencia totalmente hacinada. Como podrás ver, las condiciones de vida de un trabajador del siglo XIX eran duras. Es en este contexto que empezaron a surgir las primeras organizaciones obreras en pos de llevar adelante una acción obrera organizada para lograr mejoras en las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. El movimiento obrero del siglo XIX va a tener dos vías principales de expresión. Por un lado, tenemos el movimiento obrero sindical y por otro, el movimiento obrero político. El primero se encargará de reclamar y luchar de forma organizada por mejorar en las condiciones laborales de los trabajadores. Eso incluía mejoras en los salarios, en la cantidad de horas de trabajo, en las condiciones de salubridad y seguridad en las fábricas, entre otras. Respecto al movimiento obrero político, este tenía por objetivo la organización de partidos políticos que pudieran convertirse en canales de expresión de las aspiraciones y demandas de los trabajadores.
Ambas facetas del movimiento obrero tendrán un desarrollo temprano y también extenso en Gran Bretaña. Previo a la expansión de la industrialización, las organizaciones de trabajadores ya existían. Estas eran limitadas en su alcance y solían reunir a trabajadores especializados en un oficio o artesanos. A partir de la primera mitad del siglo XIX, esas organizaciones se irán transformando en virtud de la nueva realidad que el avance de la industrialización imponía a las masas trabajadoras en Gran Bretaña. Los sindicatos o trade unions, como se los conocía en Gran Bretaña, debieron esperar hasta 1871 para ser reconocidos y lograr un estatus legal. Esto se logró por medio del Acta de las Trade Unions. No obstante, la acción obrera ya se registraba con anterioridad a esta fecha. Por ejemplo, en 1834 se creó la Gran Unión Consolidada de los Oficios, o Gran Sindicato Nacional. Este fue un proyecto inspirado en las ideas del socialismo utópico de Robert Owen. Ante lo que Owen evaluaba como las injusticias de la sociedad en su momento, él proponía el establecimiento de movimientos obreros cooperativos y sindicales, así como la construcción de unidades autosuficientes. Particularmente, lo primero, la creación de movimientos obreros cooperativos, es lo que inspiró del Gran Sindicato Nacional en 1834. Esta organización apenas perduró un año. Diferencias en cuanto a qué forma debía adoptar la acción obrera organizada, así como la persecución de sus miembros, hicieron que el Gran Sindicato Nacional fuera un proyecto de corta duración. No obstante, se convirtió en un importante antecedente para el movimiento sindical. En otros poderes industriales, el desarrollo de los sindicatos será tardío. Por ejemplo, en el caso de Francia, los sindicatos logran ser reconocidos legalmente recién a fines del siglo XIX, en el año 1884. Posteriormente, en 1895, se formaría en Francia la Confederación General del Trabajo. En cuanto al movimiento obrero político, también comienza un desarrollo temprano en Gran Bretaña. Un primer gran antecedente de la acción política de los obreros fue el movimiento cartista, el cual perduró desde 1838 hasta 1848. Este no fue un partido político obrero en sí, sino que se trató de un movimiento social amplio que reclamaba reformas políticas en asuntos que afectaban a la clase trabajadora. Este movimiento recibe este nombre porque se inspiró y tomó como guía a la Carta del Pueblo de William Lovett. ¿Quién era William Lovett? Un activista que, en este documento, la Carta del Pueblo llamaba a reformas políticas claves para la clase obrera, como el sufragio universal masculino, el voto secreto, la organización de distritos electorales iguales o abolición de los requisitos de propiedad para participar en el Parlamento. No obstante, este antecedente, el movimiento obrero político adopta una forma más acabada a principios del siglo XX, con la creación del Partido Laborista. Antes de finalizar el módulo, es preciso hablar de una fuerza que actuó en el siglo XIX y que movilizó profundos cambios en Europa. Me refiero al nacionalismo. Para comenzar a introducirnos en este tema, comencemos primero con observar el mapa de Europa luego de la derrota definitiva de Napoleón en 1815. ¿Qué diferencias notas entre ese mapa de Europa de 1815 y el mapa actual de este mismo continente? Observa con detenimiento. ¿Qué ocurre en Europa Central? ¿Qué se encuentra entre el Reino de Francia y el Imperio Austríaco? ¿Qué país existe hoy en día allí? Lo mismo pregúntate sobre la región mediterránea del mapa. Hacia 1815, en el centro de Europa, encontramos una serie de estados germanos débilmente vinculados entre sí a través de la llamada Confederación Germana. A través de un proceso que ocurre a lo largo del siglo XIX, esos estados germanos lograrán su unidad nacional,
conformando así el Imperio Alemán. Algo similar se encuentra en la región del Mediterráneo. Allí, lo que hoy en día es el Estado de Italia se encontraba fragmentado. Entonces, como podemos observar a simple vista, ambos procesos de unificación nacional tienen un claro impacto en la geopolítica europea. Algo que tienen en común tanto el proceso de unidad nacional de Italia como Alemania es que ambos se involucran y se concretan a través de choques bélicos. Veamos primero el proceso de unidad de Alemania. Este involucró 3 guerras claves. El primer choque de fuerzas será entre el Reino de Prusia, aliado con Austria, contra Dinamarca en 1864. ¿El motivo? Los ducados de Schleswig-Holstein, al norte del espacio germano. Esta contienda terminó con una rotunda derrota de Dinamarca. No obstante, la paz no sería duradera, ya que Prusia y Austria comenzarán a tener diferencias entre sí, lo cual terminaría resultando en una guerra entre ambos en 1866. El Reino de Prusia es el que termina predominando en esta guerra. El resultado para Austria va a ser que tiene que aceptar el fin de su hegemonía e influencia en el espacio germano. El Reino de Prusia ahora aparece como el gran poder de este espacio. Finalmente, el proceso de unidad de Alemania se va a completar con la Guerra Franco-Prusiana que se desarrollará entre 1870 y 1871. En esta guerra, Prusia logra una gran victoria sobre Francia. A partir de esto, Prusia logra aglutinar a todos los estados germanos y así logra la unidad. En 1871 se proclama el Imperio Alemán. Guillermo I, rey de Prusia, se transforma en emperador de Alemania y Otto von Bismarck se consagra como canciller del naciente imperio. Ahora, volviendo al proceso de unidad italiano, este también tuvo un desarrollo acompañado de enfrentamientos bélicos claves. Primero comencemos teniendo en claro que luego de 1815, Italia se encuentra fragmentada en 8 unidades, que son el Reino de Piamonte-Cerdeña, los estados de Lombardía y Venecia, los ducados de Toscana, Parma y Módena, los estados pontificios y el reino de las 2 Sicilias. Ahora, ¿cuáles son las guerras que van a llevar a Italia desde la fragmentación hacia la unidad? Primero, debemos tener en cuenta la guerra entre Piamonte y Austria. En esta guerra, el reino de Piamonte contará como aliado a Francia y logra vencer sobre Viena. Gracias a este conflicto, los Saboya logran hacerse de Lombardía. A esta guerra debemos agregar otros movimientos que le van a acompañar y que van a significar que el reino de Piamonte-Cerdeña logre expandirse sobre el resto de Italia. ¿Qué otros movimientos podemos mencionar? Pues debemos agregar los movimientos en el centro de Italia, que repelen la injerencia de Austria, y también debemos agregar la expedición de Garibaldi. Gracias a esta expedición se logra dar fin al reino de las 2 Sicilias e incorporar estos territorios al proyecto nacional liderado por Piamonte. Por último, completan la unidad italiana la guerra entre Austria y Prusia en 1866. Hemos llegado a la última parte del video dedicado al módulo 3 de la materia. Ya hemos repasado las lecturas del módulo y ahora es momento de repasar la actividad práctica que acompaña a este módulo. Esta actividad tiene 2 objetivos centrales, que son identificar las raíces históricas de problemáticas actuales y, como segundo objetivo, identificar diferencias y similitudes entre el pasado y presente de agentes internacionales.
1. A partir de lo ya repasado en la materia y las imágenes compartidas más arriba, elabora una tabla en la cual conectes cada titular con uno de los eventos estudiados en el módulo 3. Además de indicar el evento histórico, incluye una breve justificación. Titular 1. Titular 2. Titular 3. Titular 4. Para realizar la actividad deberás tener en cuenta la consigna. Recuerda remitirte al material de estudio a fin de no perder ningún detalle importante. Titular 1. Es posible asociar este titular con el siguiente hecho histórico: la Guerra Civil estadounidense que se extendió desde 1861 hasta 1865. Porque la bandera confederada fue el símbolo que adoptaron los estados del sur del país que, tras la elección de Abraham Lincoln, decidieron sesionarse del resto de la Unión. El mantenimiento de la esclavitud era uno de los temas que dividían a ambas regiones del país. Titular 2. Es posible asociar este titular con el siguiente hecho histórico: con las transformaciones demográficas asociadas a la expansión de la industrialización en el siglo XIX, porque el rápido crecimiento urbano es un fenómeno que comienza en el mundo occidental del siglo XIX, asociado a las transformaciones producto de la revolución industrial. Las mejoras en los transportes permitían una mejor movilidad de la población y la instalación de fábricas en las ciudades incentivaron el crecimiento de las mismas. Titular 3. Es posible asociar este titular con el siguiente hecho histórico: la política exterior de Napoleón III durante el periodo del Segundo Imperio Francés. Porque a la cabeza del Segundo Imperio Francés, Napoleón III se propuso seguir una política exterior expansionista en búsqueda de la grandeza de París. Esto incluyó el avance y dominación de Francia sobre Indochina. Titular 4. Es posible asociar este titular con el siguiente hecho histórico: la fase de reafirmación de los nacionalismos en América Latina, luego de la fase del caudillismo. Porque tras el fracaso de los intentos de integración regional y el declive del caudillismo, América Latina conoció la fase de reafirmación de los Estado-nación de la región. Este periodo estuvo acompañado por grandes conflictos continentales. Entre estos se destaca la Guerra de la Triple Alianza. En esta guerra se enfrentaron Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay.